Hey, shalom, bendiciones a todos, bienvenidos a este canal CGAL. El propósito principal es que seamos idénticos al Mesías, leemos las escrituras, las estudiamos para parecernos a Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, imitarlo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y lo mejor que podemos hacer es imitar la forma en que Él caminaba. Él es nuestro modelo de obediencia al Padre y Él nos mostró, Él nos enseñó, Él instruyó a sus discípulos, a sus apóstoles, para que ellos también nos enseñaran cómo caminar en obediencia a la palabra y guardar sus mandamientos. Que eso es el todo del hombre, como dice Salomón. Hoy yo tengo un tema acerca de la madurez espiritual y el crecimiento, que es bien interesante. Así que vamos a verlo. Yo leía este pasaje con mi esposa y yo le dije, amor, aquí hay algo bien interesante acerca de la madurez y del crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipo. Y mira lo que le está escribiendo. Vamos a leer lo que dice acá. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dentro de las asambleas del Mesías, en este periodo del primer siglo, el grupo de los creyentes en Cristo, en Yeshua, estaba siendo molestado, estaban siendo perseguidos por los fariseos. El grupo del judaísmo de los fariseos era un grupo que ellos insistían en mutilar el cuerpo, que eso no es otra cosa que la práctica de la circuncisión. Ciertamente esto es un mandamiento que Dios le dio a Abraham y le dio también a Moisés y le dio al pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo nos dice, y la misma escritura, la misma ley de Moisés nos dice que Abraham fue llamado justo, su fe fue considerada, fue contada por justicia antes de la circuncisión. Entonces estas personas decían que para ser justificado tenías que practicar la circuncisión. Y no solamente la circuncisión de Moisés y de Abraham, sino que había una circuncisión que ellos inventaron donde tenías que presentarte al rabino y ellos tenían que examinarte. Y básicamente esta circuncisión que los fariseos estaban imponiendo sobre los seguidores del Mesías era una circuncisión inventada. Porque la Torá manda la circuncisión, pero eso es un mandamiento que es principalmente para niños cuando nacen. Y para la justificación no es necesaria la circuncisión. En el caso de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Años después, alrededor de 10, 15 años después, el Señor le dio el pacto de la circuncisión. Entonces, estas personas de los fariseos eran unos mutiladores del cuerpo. Ellos querían a toda costa mutilarles el cuerpo a los gentiles que estaban creyendo en el Mesías y practicando la Torá. Y el apóstol Pablo les dice, eso no es importante. Lo importante es que por el Espíritu hemos sido circuncidados. Míralo aquí. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. ¿Ven? Estas personas estaban tratando de demostrar que para ser salvos y ser justos tenían que mutilar su carne, pero esto no es cierto. Tú eres declarado justo como Abraham por la fe y luego el Señor te revela cuando practicas la circuncisión, que eso, les soy honesto, nadie se tiene que meter en ese asunto porque eso es algo personal entre tú y el Señor. ¿Está bien? Esa es mi perspectiva, esa es mi opinión y lo que yo he estudiado en la Biblia. ¿Es un mandamiento la circuncisión? Sí, pero no para ser justificado. A mí no me interesa saber si alguien está circuncidado o no. Lo que me importa es que vivan por el Espíritu. Como el apóstol Pablo lo dice, sirven por el Espíritu de Elohim. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo está diciendo, si vamos a hablar de las cosas carnales, yo también puedo demostrar que soy válido y soy justo por las cosas de la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora Pablo empieza a enumerar las cosas que lo hacen a él justificado, entre comillas, que no es cierto, pero por las cosas de la carne. ¿Está bien? Y Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día, como manda la Torá. Soy linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Y en cuanto a la Torá, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, de los creyentes en el Mesías. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Ven? Pablo está diciendo que todo esto, que es bueno, porque esto no son cosas malas, son cosas buenas.
solo que son cosas que pertenecen a la carne. Y las cosas que pertenecen a la carne no te cualifican para la justicia del reino y la salvación de Yeshua. Lo que te cualifica es literalmente la fe que tú pones en Yeshua y la obra que Él hizo. Porque si Cristo no moría, si el Mesías no moría y llevaba nuestra culpa, pues no íbamos a poder ser declarados justos. Sino que Abraham tuvo la fe de que habría de venir un Salvador. Esa fe lo puso en obediencia y le fue contada por justicia. En el caso de nosotros, creemos que el Mesías ya vino y ya murió por nuestros pecados y creemos que va a regresar. Esa misma fe es la que nos cuenta por justicia. Y esa es la circuncisión, que es por el Espíritu. Y Pablo está diciendo que todas estas cosas, estas señales carnales, no te cualifican para la justicia que es por el Espíritu. ¿Ok? Dice, pero estas cosas eran para mí ganancia. ¿Por qué eran ganancia? Porque al Pablo tener todas estas cualidades de la carne, era muy respetado y muy estimado. Y eso era una ganancia para él. Pero cuando él conoce al Mesías, él se da cuenta que eso, que es bueno, porque no es malo guardar la Torah, no es malo ser israelita, no es malo ser circuncidado al 8º día, no es nada malo de lo que está aquí, excepto perseguidor de la iglesia, obviamente, eso está mal. Pero estas cosas son cosas buenas, pero son cosas que pertenecen como a lo externo, a lo carnal. Dice, esto era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. La Torá nunca enseña la justicia por obras, siempre enseña la justicia por la fe. ¿Qué pasa? Los fariseos tergiversaron ese mandamiento o tergiversaron la Torá y empezaron a enseñar que la justicia era por la ley, por guardar la ley, pero nunca ha sido así. De hecho, les estaba contando anteriormente que Abraham fue declarado justo por la fe, no por la obra, no por la ley, no por las cosas externas, sino por lo interno, por la fe del Espíritu. Él fue declarado justo por la fe. Entonces, las cosas externas son una añadidura que vienen más adelante. Si el Señor obviamente te da el tiempo, o si es como cuando entramos en el dilema del bautismo. Si una persona cree y se arrepiente y como el ladrón de la cruz, esa persona fue declarado justa por su fe, sin necesidad de participar de un bautismo, de una inmersión, de una tevilá en la agua. Es exactamente lo mismo con la circuncisión y cualquier cosa externa. Son buenas, sí, pero no son, eso viene más adelante, no es lo primordial. Entonces Pablo está diciendo que él, teniendo todas esas cosas que lo hacían, podía jactarse de todas esas cosas. Él dice que él las tiene por basura, a fin de conocer al Mesías y de ser declarado justo por la fe en el Mesías. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, Pablo dice, no que ya yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por el Mesías Yeshua. Vamos a cambiar esta traducción. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por el Mesías Yeshua. Es decir, ya él alcanzando las calificaciones de la carne no significan nada, porque él dice, eso no me ha llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante al fin de poder alcanzar aquello, la promesa de Dios, la resurrección, como él dice aquí en el versículo 11. Verso 13. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Así que, todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud.
Y si en algo tienen actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Ok, voy a leer este pasaje ahora en la Biblia Kadosh, que está bien interesante y lo parafrasea de otra manera. Vamos para la Kadosh. Dice, hermano, yo por mi parte no pienso en mí mismo como de haberlo alcanzado ya, pero algo hago, olvidando lo que está detrás, esforzándome hacia lo que está delante. Sigo persiguiendo la meta, de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Jehová en el Mesías Yeshua. Por lo tanto, todos los muchos nosotros que somos maduros, el versículo 15, como dice acá, así que todos los que somos perfectos, esa es la palabra, maduros, maduros. Vamos a ver en hebreo o en griego qué dice. Dice, as many therefore are mature, this shall be of mine. Esta es la mentalidad de los que son maduros. Dice perfect, mature, complete, more perfect. Completeness, completo, perfecto. Ay, mira, esta viene de teleios, viene de la palabra telos, que significa final, el final, el fulfillment, el cumplimiento. Interesante. Entonces, vamos a leerlo de nuevo aquí. Así que todos los que somos perfectos, realmente es todos los que estamos caminando en el camino de la perfección. Porque ciertamente no hemos completado nuestro caminar. De hecho, lo dice aquí, no lo hemos alcanzado ya, pero estamos en el camino de la madurez de la perfección. Me parece que es la mejor traducción. Así que todos los que estamos en la madurez, en el camino de la perfección, dice, seguimos prestando atención a esto. Y si tienen diferente pensar acerca de cualquier cosa, el Señor se lo revelará a ustedes. Solamente que nuestra conducta sea del nivel al cual ya hemos alcanzado. Ok, aquí es donde está el crecimiento espiritual. Dice, los maduros seguimos prestando atención a esto. ¿A qué le tenemos que prestar atención? Lo que está arriba. No lo hemos alcanzado ya. No importa cuánto tiempo tengas en el camino del Señor, no lo has alcanzado. Si tú estás en esta carne, si tú estás respirando todavía en este cuerpo mortal, tú no lo has alcanzado todavía. Nadie lo ha alcanzado todavía. Incluso cuando uno se muere, todavía no lo ha alcanzado hasta la resurrección. De hecho, él lo dice acá, en el versículo 10. Abandonándolo todo para poder conocerlo a él. Esto es conocer el poder de la resurrección y de la comunión con su sufrimiento, como así estoy siendo sumiso en su muerte, a su muerte, para que de alguna manera pueda ser resucitado. ¿Cuál es la mentalidad de la madurez que está hablando Pablo? De la perfección, del camino de ser perfectos en el propósito de Dios. Que podamos tener un mindset de que no lo hemos alcanzado. No importa cuántos años, no lo hemos alcanzado. No somos los que estamos, tenemos toda la madurez y todo el conocimiento de todo y tenemos toda la justificación, no importando todas las cosas que él dijo que por la carne él tenía, de todos los premios y los méritos y los reconocimientos carnales. No importa todo eso que tú obtengas, no lo has alcanzado. No lo has alcanzado. Todo eso es material, es carnal y simplemente no aprovecha para la justicia de la fe, para la justicia en el Mesías. Nada de esas cosas aprovecha. ¿Qué aprovecha? Como dice aquí, abandonar todas esas cosas carnales. Eso es lo que te prepara en el camino de la madurez y alcanzar la resurrección, que eso será cuando Yeshua venga. Entonces, el apóstol Pablo, eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, todos los muchos de nosotros que somos maduros seguimos prestando atención a esto. Y si tienen diferente pensar acerca de cualquier cosa, el Señor se lo revelará a ustedes. Es decir, que es como un nivel de crecimiento espiritual que el Señor te va a revelar. Nosotros vamos de gloria en gloria, creciendo de nivel espiritual en nivel espiritual. No podemos seguir viviendo como vivíamos hace un año. La fe, la práctica de la fe no puede ser igual. Cada año, cada temporada, Dios nos lleva de crecimiento espiritual. Se supone que lo que hoy te cuesta mucho trabajo en la fe, se supone que ya en 2, 3 años, cualquier tiempo que sea,
no puede seguir costando lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en crecimiento espiritual. Es como ir al gimnasio, una persona levanta 10 libras y tú no puedes estar 7 meses levantando 10 libras. Tú vas en crecimiento espiritual. Es lo mismo en la fe. Nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente, pero esto es con el tiempo. ¿Cuál es el mindset? Repito, ¿cuál es el mindset? Que abandonar las cosas viejas para conocer al Mesías. Todas las cosas carnales, poco a poco uno las va abandonando, del pecado, de la maldad, de los premios, del orgullo, de todas esas cosas. Poco a poco uno las va abandonando. Incluso lo que te califica como una persona perfecta y excelente en la carne. Yo estuve reflexionando mucho sobre esto porque creo que en el camino de la madurez esto es lo que hace que uno pueda perseverar en la fe. Uno seguir y seguir estudiando, seguir conociendo. Y mira lo que dice aquí, dice, solamente que nuestra conducta sea del nivel al cual ya hemos alcanzado. La conducta también es modificada. Nuestra fe hace que nuestra conducta sea transformada. Esta versión dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. En la misma norma. Vamos a ver eso en el 16. En el griego. Be by the same to walk rule. Imagino que debe ser rule. Es un patrón, básicamente, rule, una regla, un estándar. Es como un patrón que se repite. Por eso la madurez y el crecimiento es un patrón que se repite. No es la madurez una vez nada más. Constantemente el Señor nos muestra el patrón de crecimiento. Y me gusta que Pablo diga, el Señor te lo va a revelar. Porque es que cada uno va en diferente nivel espiritual. Cada uno va en diferente caminar. Son diferentes formas de, ¿sabes? Nos acercamos a Dios a través de su palabra, a través del Espíritu. Pero en el Espíritu y en la madurez emocional, y nuestro nivel de conciencia es diferente. Todos estamos en niveles diferentes, en posiciones diferentes. Y el Señor es el que se encarga de revelarnos cómo seguir aumentando nuestra fe y poniendo en práctica lo que Él nos dio. Eso está bien poderoso. Entonces, tengo otro pasaje que vamos a leer acerca de la madurez y el crecimiento espiritual. Y es Mateo 25-29, la parábola de los talentos. Dice, vamos a buscarlo en... Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. Cada uno conforme a su capacidad. Se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Lo mismo sucedió con el de 2 talentos. Pero llegando al que recibió 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Tuve miedo y fui y escondí su talento en tierra. Y mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto el dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido dinero con intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque todo aquel que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. El crecimiento espiritual se da cuando nosotros usamos lo que tenemos. Ponemos en práctica lo que sabemos. Si tú te sabes un mandamiento, pon en práctica un mandamiento. Si tú te sabes 5 mandamientos, pon en práctica 5 mandamientos. Lo que tú no te lo sabes,
no te preocupes por eso. Porque si el Señor te da 5, trabaja con esos 5. Si el Señor te da 2, trabaja con esos 2. Si el Señor te da 1, no lo escondas. Porque es muy poco, porque me tropiezo, porque me caigo, porque no sé, porque... Yo creo que este ha sido clave para mí entender el crecimiento espiritual. Yo no me puedo preocupar por lo que yo no puedo hacer. Lo que yo no sé, lo que yo no tengo en mis manos, yo no me puedo preocupar por eso. Ahora, si tú sabes un mandamiento, si tú sabes leer, si tú entiendes solamente un mandamiento, si solamente tú entiendes una epístola de Pablo, ponla en práctica. Ponla en práctica, aunque sea mal. Ponla en práctica. El Señor, como leíamos en Filipenses, va a ir revelándote cómo hacer las cosas, cómo es el patrón. Por eso la importancia de congregarse, por eso la importancia de tener un mentor espiritual, uno asistir a un discipulado y un estudio bíblico, porque se establece un patrón. El apóstol Pablo estableció un patrón con los filipenses para que ellos entendieran cómo se da el crecimiento espiritual. No es el mismo patrón necesariamente, porque estamos hablando de una epístola que se escribió hace cientos de años atrás. No es el mismo mundo en el que vivían los filipenses el que vivimos nosotros hoy. Hay diferentes formas de establecer el crecimiento espiritual y diferentes patrones, pero tenemos la palabra que es lo que nos guía y tenemos al Espíritu de Dios que nos da la revelación de cómo ir de crecimiento espiritual. Entonces, aquí dice que hubo la persona, el que recibió un talento, dice que cogió su talento y lo escondió. Y el Señor le dijo, debiste haber puesto mi dinero en el banco. Cuando Dios te da algo, es para que tú lo pongas y lo multipliques. Si por alguna razón tú tienes temor o no vas a multiplicarlo, ¿qué debes hacer con eso? Eso es bien interesante, porque en la parábola, él le dice que lo ponga en el banco y así el Señor lo hubiese recibido con algo de intereses. Pero esta persona ni siquiera lo puso en el banco, sino que simplemente lo escondió. Para mí, yo puedo interpretarlo de esta manera. Tú no tienes que ser necesariamente un predicador o un super maestro de la palabra de Dios. Pero si yo soy predicador y yo soy maestro de la palabra de Dios, tú me puedes ayudar compartiendo mis videos. Tú me puedes ayudar asistiendo al estudio bíblico conmigo. Tú me puedes ayudar a mí conectándote conmigo en discipulado o buscar, ¿sabes? Si tú tienes un don, Dios te regaló a ti una tarea y tienes temor y sientes que no estás en tu tiempo, pues yo no te puedo señalar ni juzgar eso. Ese es tu nivel espiritual. Pero el Señor sí te puede señalar y te va a señalar. Cuando Él venga, Él va a reclamarte. Así que mínimo, si no vas a predicar y no vas a hacer lo que sea que Dios te está dando, apoya a aquellos que sí están haciendo la obra de Dios. Así es como yo de alguna forma puedo interpretar este pasaje. Ya que no vas a hacer lo que Dios te dijo que hiciera, al menos apoya a los que sí están haciendo la obra. Al menos comprométete con tu crecimiento espiritual de apoyar y asistir en alguna congregación o en algún ministerio que tú sabes que te esté dando alimento de la palabra de Dios. Yo no te voy a señalar ni te voy a criticar por eso, pero quiero que sepas que Dios sí te va a pedir cuenta por lo que Él te entregó y no hiciste nada. Así que dice aquí que la persona que sí puso en práctica lo que aprendió, recibió más. Ahí está el crecimiento espiritual. El que tenía 5 lo multiplicó a 10 y el que no tenía nada se le entregó al que tenía 10. En otras palabras, mientras más tú trabajas lo que Dios te dio, más el Señor te va añadiendo y te va añadiendo. Mientras más verdad de la palabra de Dios tú comas y tú recibas y la pones en práctica, más el Señor te va a dar. Yo creo que no deberías ni siquiera identificarte con el de 1 de esta parábola. Identifícate con el de 2 o con el de 5. Porque son los que pusieron en práctica lo que habían aprendido. Si tú aprendiste a guardar la Torá, si tú aprendiste a orar, si tú aprendiste a alabar y buscar a Dios en intimidad, tienes que poner eso en práctica. Si tú no lo pones en práctica, el Señor te lo va a quitar.
el Señor va a arrancar de ti todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tú no las quieres utilizar. Pero aún lo poquito que has recibido de Dios, lo poquito o lo mucho, tienes que ponerlo en práctica. Y el Señor te va a dar más. Cuando tú, yo aprendí esto de Michael Root, cuando tú amas algo, tú nunca tienes suficiente de eso. Cuando tú amas a Dios, nunca tienes suficiente, nunca estás satisfecho, quieres más. Cuando tú amas a tu pareja, tú siempre quieres más de tu pareja, la quieres, la amas porque es tu esposa, es tu esposo. Si tú amas el mundo, tú siempre vas a querer más del mundo. Si tú amas la mentira, vas a querer más de la mentira. Si tú amas a Dios, siempre vas a querer más y más y más de Él. Y vas a poner en práctica lo que Dios te ha revelado. Yo espero que esto haya sido de bendición para ti. Si te gustó esta enseñanza, compártela con alguien. Suscríbete. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Y que este ministerio y que la obra del Señor siga creciendo en tu vida, en mi vida. No olvides amar a Abba con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y amar al prójimo como a ti mismo. Si haces esto, serás ceje a Él, serás idéntico a Yeshua el Mesías. Bendiciones y shalom.